de nuestro matrimonio. Lo que hemos comentado sobre esto frecuentemente es, y lo vuelvo a mencionar el día de hoy, es algo que vamos a analizar detalladamente en otro estudio. Hay 4 o 5 modelos, ¿no? O pautas, o la palabra aquí sería tipos de matrimonio. Lo hemos mencionado muchas veces, porque primero hay el matrimonio en donde las dos personas tienen una personalidad muy fuerte, se casan pensando que ese tipo de arreglo puede funcionar. Luego, el caso clásico, cuando el hombre tiene la personalidad, la más fuerte personalidad, ¿no? Y la mujer es o un poco más débil o muy débil en contraste con él. El hombre es fuerte, la mujer es débil. O increíblemente, ¿no? El caso que vemos tan frecuentemente, cuando los papeles están invertidos y la mujer tiene la personalidad más fuerte y se dedica, como vamos a ver en el Génesis, a hacer algo muy parecido a lo que Eva hizo en el jardín de Edén, antes y después de la caída, a enseñorearse de su marido, y en ese tipo en ese tipo de matrimonio se generan muchísimos conflictos y problemas, porque el hombre termina desempeñando el papel que no le corresponde y la mujer de igual manera. Y otros casos son aquellos que se casan y los dos tienen una personalidad muy débil, y estas personas serán dominadas por sus amigos, vecinos, seres queridos, normalmente al principio por sus propios hijos, ¿no? Sus suegros, y aún en un contexto religioso, estas parejas, ¿no? Abundan en las iglesias de hoy y son fácilmente manipuladas por personas que ocupan el púlpito, ¿no? Y se dedican a usar la debilidad de ambas partes para lograr que hagan su voluntad, la voluntad del pastor o el ministro en este caso. Y aún hay otros modelos que no vamos a mencionar, pero el punto es, fíjense bien en lo que estamos diciendo, ese matrimonio terminará siendo moldeado por la personalidad más fuerte, ya sea del hombre o la mujer, o si las dos personas son fuertes, van a vivir año tras año tras año en una guerra interminable que no tiene ni siquiera cese de fuego, ¿no? Y continuarán peleando así hasta aún después del fallecimiento de una de las dos partes. Es increíble. Pero mi punto es, lo vuelvo a decir, Dios no tiene que hacer gran cosa para asegurar que tu matrimonio o mi matrimonio termine mal. Solamente tiene que permitir que lo que acabamos de resumir siga adelante, y sucederá tarde o temprano un choque, ¿no? Un gran conflicto. Y terminaremos fracasados, divorciados, o viviendo en uno de estos casos, como lo comentamos hace 8 días, en uno de estos matrimonios en donde ambas partes se quejan, ¿no? De que no se sientan amados, ¿no? Tan frustrados, decepcionados, enojados, envenenados en realidad, amargados incluso. Entonces, lo que vimos hace 8 días en síntesis es que el primer error cometido en todo este asunto, ese es el tema que vamos a investigar el día de hoy, es que las dos personas que se casan en el 90 y tanto por ciento de los casos ni siquiera saben lo que significa la palabra amor, ni menos saben cómo amarse el uno al otro, no entienden el verdadero significado de este asunto, ni menos lo que es el matrimonio. Y como vamos a ver, el matrimonio, que la Biblia, lo vuelvo a decir, inicia con un matrimonio. Dios instituyó el matrimonio antes de la caída. Y el matrimonio es lo que vemos en los últimos capítulos del Apocalipsis, ¿no? Otro matrimonio, otra boda que se va a efectuar, ¿no? Finalizando la historia humana. Y en ambos testamentos, Dios desempeña el papel del varón o el marido, y su pueblo antiguo Israel bajo la ley, y su iglesia, ahora bajo el Nuevo Testamento, desempeña su papel como su mujer o su esposa, ¿no? La esposa de Cristo, la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Pero lo vuelvo a decir, metido de por medio en este asunto, Dios nos quiere enseñar
y la lista ya, entre otras cosas, incluye este tema, cómo amar verdaderamente, y lo hace a través de su amor para con nosotros. Lo que vimos hace 8 días es la gente mal interpreta el amor desde un principio, no sabe ni siquiera lo que significa. La Biblia que enseña que hemos de aprender cómo amarnos verdaderamente, no antes, sino después de habernos casado. Esto viene después, no antes, como veremos más adelante el día de hoy. Y cómo el mundo que mal interpreta todo este asunto del amor entre dos seres humanos, de igual manera mal interpreta el amor de Dios. No mal entienden, ¿no? No mal interpretan, lo convierten en algo que no es su amor, ¿no? Hablando del amor de Dios, no es algo sentimental, no es algo indulgente, no es algo simplemente emocional. Lo vimos hace 8 días. No es un amor sin ley o sin moralidad, sin disciplina, como vamos a ver más adelante. No es un amor que se goza en la injusticia o la maldad. No es un amor que permite la impunidad. Es un amor santo y justo que siempre busca el bienestar de su objeto. En este caso, nosotros, si somos creyentes en Cristo Jesús, somos las personas, ¿no?, que reciben ese amor. Y Dios nos ama con un amor, lo vimos y lo vamos a ver otra vez en otros estudios. Es un amor soberano, omnipotente, inteligente, un amor de propósito, no es un mero anhelo, no es un deseo por cosas que nunca pueden ser ni serán, no es un amor impotente, sino omnipotente, irresistible, que no será frustrado ni desilusionado, que tarde o temprano logrará sus propósitos, ¿no?, en nosotros, y su propósito es el de salvarnos. Por lo tanto, nos escoge, nos regenera, nos santifica y nos glorifica, ¿no? Y por fin tiene el propósito de vivir en una relación más íntima que la que existe en el matrimonio, en una relación eterna de comunión y compañerismo con Él, ¿no? Terminará ese amor logrando estos propósitos. Pero ahora vamos a dejar el resumen y vamos a comenzar a fijarnos en algunos detalles. Buscan en 1 Corintios 13. Lo que vamos a hacer el día de hoy es algo muy importante. Tenemos que apurarnos. Es un paquete gigantesco lo que vamos a ver aquí. Hay muchas descripciones bíblicas del amor. Si el matrimonio tiene el propósito de enseñarnos cómo amar verdaderamente, 1 Corintios 13, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer primero es analizar, escudriñar, o sea, poner mucha atención, como vamos a ver en nuestro estudio de hoy, que si Dios nos ayuda a enseñar sobre este asunto del amor, y después veremos, ¿no?, una parte de cómo Dios nos da la capacidad de practicar o poner en práctica este amor. Ahora, hay muchas descripciones bíblicas del amor. Esta, la que tenemos en 1 Corintios 13, no es la única. La lista de los frutos del Espíritu Santo, ustedes ya tienen la página, lo vamos a ver, es un paralelismo exacto. La descripción que 1 Corintios 13 nos proporciona del amor corresponde en forma directa a los frutos del Espíritu Santo. Ahora, desde un principio, la Biblia usa la ley de Dios para definir o describir el verdadero amor. Y no vamos a poner este bosquejo aquí en el pizarrón, lo volveremos a ver en otro estudio. Pero si nos fijamos en los 10 mandamientos y lo que enseñan en sentido positivo, porque siempre los vemos en su aspecto negativo, ¿no?, la lista de prohibiciones, pero si lo vemos en su aspecto positivo, la ley del amor que Dios nos da en los 10 mandamientos, su ley moral, nos enseña, escuchen bien, aquí simplemente lo voy a resumir, que el amor es leal, es un amor de lealtad. Y esto es el primer mandamiento, ¿no?, que prohíbe el adulterio espiritual, como veremos de hoy en 8. El segundo mandamiento, que prohíbe los ídolos,
exige un amor de fidelidad absoluta. El tercer mandamiento, que se refiere al nombre de Dios, exige un amor de reverencia y respeto, ¿no? El cuarto mandamiento, que habla de la adoración, nos habla de un amor de comunión e intimidad, un amor así íntimo de comunión y compañerismo. El quinto mandamiento, la exhortación y exigencia de amar a nuestros padres, nos habla de un amor respetuoso. El sexto, que prohíbe el matar, habla de un amor inofensivo, como lo vemos aquí, incapaz de hacerle verdaderamente daño, ¿no?, al otro. El séptimo mandamiento, que prohíbe el adulterio, habla de un amor puro, un amor, como vamos a ver, que purifica. El octavo mandamiento, que prohíbe el robo, habla de un amor no egoísta. El noveno mandamiento habla de un amor veraz. Y el décimo habla de un amor satisfecho y contento, ¿no?, prohibiendo la codicia, que nunca está satisfecha. Entonces, en esta forma resumida, lo vuelvo a decir, el amor, según los 10 mandamientos, es un amor leal, fiel, reverencial, de comunión, de intimidad, de respeto, un amor inofensivo, puro, no egoísta, veraz, contento y satisfecho. De eso se trata, ¿no? Pero ahora veámoslo aquí en 1 Corintios 13, y lo vamos a hacer primero, después daremos un análisis de cada uno de estos puntos. La primera cosa que vamos a hacer entonces el día de hoy es desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de un tema que lo voy a resumir, no es nuevo para la mayoría de ustedes, del amor encaprichado, el amor que busca lo suyo. 13:5 dice, la segunda frase, que el verdadero amor no busca lo suyo, ¿no? Esto es la misma definición en 1 Corintios 13, la misma que tenemos en Gálatas 5 con los frutos del Espíritu, como vamos a explicar más adelante. Pero esto es un paréntesis que nos servirá para ver los errores aquí. La mayoría de las personas se casan, lo vimos hace 8 días, en base a un amor caprichoso, se llama amor romántico a veces, infatuación es la palabra en inglés, el amor encaprichado, y lo que nos sirve aquí, lo vamos a hacer rápidamente, es dando el resumen de este tema. Esto es exactamente lo contrario del amor verdadero. Es increíble cómo las personas se confunden, ¿no?, en relación con esto. Lo que está metido de por medio es su amor egoísta, su amor propio. Lo vamos a ver después de dar este bosquejo. En verdad se aman a sí mismas y nadie más. Las personas que se casan en base a este amor caprichoso. Ahora lo vamos a demostrar. Las síntomas de este amor, las evidencias, las características del amor encaprichado, los vamos a explicar un momento, nos ayudan a ver en forma clara que la persona que se casa en base a este tipo de amor, lo digo así, clase de amor, entre comillas, porque pudiéramos discutirlo, es el amor egoísta, pecaminoso, que la Biblia prohíbe, lo que es el punto central en este asunto. Por eso no deja de ser un tipo de amor, pero no es el amor verdadero, ¿no? Y lo que nos interesa aquí son las características de este amor encaprichado. Rápidamente la lista. Primero, la persona que se casa en base a este tipo de amor, bien, con mucha atención, es una persona normalmente que se fija, y esto es el primer error, en la apariencia física de su pareja, ¿no? Es la pura apariencia física de esta persona, su contraparte, lo que le llama la atención. Esto es lo que le atrae, ¿no? Es la pura atracción física, y vamos a discutir y ver un tema gigantesco sobre esto de hoy en 8. Es la atracción sexual, lo que está metido de por medio, y la persona dice que está enamorada, ¿sí?, que hay un verdadero amor involucrado en el asunto,
pero su interés principal es la apariencia física de la otra persona, ¿no? Esto, lo vuelvo a decir, es algo subjetivo, es algo personal, es lo que yo quiero ver en esa persona. Hay un dicho en inglés que dice que el amor está en los ojos del contemplador o el espectador. A veces lo he traducido, el amor está en los ojos de la persona que te está mirando. Y el argumento es muy fuerte porque quiere decir que lo que te atrae, lo que te gusta, lo que te interesa, es lo que tus ojos ven en la apariencia o el aspecto físico de tu pareja, ¿no? No es su carácter, no es su personalidad, no es en un contexto cristiano su piedad, es simplemente algo físico, lo que tú ves en él o en ella, ¿no? De eso se trata y nada más. Ahora, segundo, este tipo de amor encaprichado tiende a iniciar así en forma instantánea, muy rápida, es decir, no es lo que vemos con el verdadero amor, algo que comienza en forma cautelosa, en forma lenta, poco a poco, comienza a crecer y a manifestarse. No. Esto es lo que nosotros entendemos como el amor a primera vista. Lo hemos dicho 1000 veces, algunos de ustedes lo han escuchado, el amor a primera vista no existe. El encaprichamiento a primera vista, sí, es imposible amar a una persona a primera vista, aunque en algunos países el 50% de la música romántica te dice lo contrario, no es posible amar a otra persona a primera vista. La concupiscencia es algo que puede suceder a primera vista, la pura atracción física, pero el amor no. El amor es algo que aprendemos poco a poco, lo vamos a ir viendo. El gran ejemplo de esto, en el tercer punto, y no vamos a detenernos para analizar los detalles, les pido que busquen en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel. Este texto siempre lo hemos citado para explicar algo sobre este tipo de amor. Lo que sucede con el amor encaprichado es igual a lo que sucedió a Amnón, ¿no? Que quería tener relaciones, así lo voy a decir, con su media hermana, algunos dicen su hermana prima, no vamos a discutir los lazos o los vínculos en la familia aquí. Es 2 de Samuel 13. De tal modo estaba enfermo este muchacho, y lo voy a decir aquí en tercer lugar, el amor encaprichado es un tipo de enfermedad. Esto es lo que la Biblia dice. Es algo tan intenso, tan seguro de sí mismo, que como vamos a ver, que te puede conducir a esto, ¿no? Es verdaderamente un tipo de enfermedad, porque es algo que se deja llevar, como vamos a ver más adelante, por fuertes emociones que pueden salir fuera de control. Y lo que vemos con este muchacho es, el versículo 6 dice, que fingió estar enfermo, pero el texto y lo que sucede en la trágica historia aquí, dice que realmente estaba enfermo, ¿no? Estaba enfermo de este tipo de amor, la pura atracción sexual, la pura atracción física, y lo que hizo fue, después de engañar a esta muchacha, la forzó. En el versículo 14 dice, cuando ella le estaba rogando, diciéndole, David puede arreglar este asunto, pudiéramos incluso casarnos, el muchacho dice, no la quiso oír. Antes, estamos leyendo el versículo 14 de 2 de Samuel 14, pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Y el versículo 15 describe su enfermedad. De inmediato dice, luego es al instante, después de haberse acostado con ella, dice, luego la aborreció. Amnón.
de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor con el amor con que le había amado. Y la echó de la casa, ¿no? La expulsó de su cuarto, ¿no? Es lo que sucedió. Y el tema aquí es exactamente el argumento. Esta es una enfermedad que te puede conducir no solamente a hacer algo parecido a esto, sino el elemento emocional es lo que nos interesa. Este muchacho, tan enfermo, tan dominado, tan controlado por su deseo de tener sexo con esta muchacha, así lo voy a decir, que la forzó y luego la aborreció. Tan intenso su deseo que dice que su aborrecimiento fue mayor que el amor con que la había amado. La verdad es que no la había amado nunca, en ningún momento, ¿no? Pero así sucedió, ¿no? Y les pregunto, ¿qué clase de amor estaba metido de por medio en esto? ¿Cuántos matrimonios han comenzado con algo parecido, ¿no? Si esto es todo lo que existe, este tipo de enfermedad y nada más, ¿pueden tener alguna esperanza de terminar bien, aún casándose? No, eso no va a suceder. Ahora rápidamente, el próximo punto lo podemos ver en este ejemplo. El encaprichamiento es algo destructivo. Es algo que destruye la base para una verdadera relación de amor. Es algo destructivo que tiene un efecto feo, ¿no? Sobre las dos partes. En vez de conducirnos a lo que el verdadero amor hace, lo que vamos a ver en la lista, al dominio propio, es lo contrario. Nos conduce a la pérdida del control. Nos conduce a actuar medio alocados, ¿no? Como este muchacho lo hizo. Incluso muchas personas se vuelven, cuando están supuestamente enamoradas, locamente enamoradas, se vuelven irresponsables, negligentes, descuidados, descuidando sus responsabilidades, las más básicas de la vida. Son personas inmaduras, son personas incapaces de entender ni siquiera el significado de la palabra amor, ¿sí? Y lo demuestran por el efecto destructivo que este encaprichamiento tiene sobre su vida. Ahora rápidamente, aquí no podemos detenernos. El próximo punto, cuando es puro encaprichamiento, la contraparte, la persona que supuestamente amas, se convierte en el centro de tu vida. Toda tu vida comienza a centrarse en esa otra persona. Esa persona se convierte en el eje central de tu vida. Pierdes el interés en mil cosas, ¿no?, que te llamaban la atención antes, y esta otra persona y tu relación con él o con ella comienza a dominar tu vida en una forma no saludable, ¿no? En vez de que comienzas a incluir a esta persona en lo que es tu vida, esa persona se convierte en tu vida. No sé si me explico. Y el resultado será un desastre. El próximo punto, estamos dando el bosquejo y nada más. El encaprichamiento, aquí lo vamos a poner, siempre es algo ciego. El amor está en los ojos de la persona que está contemplando a su amado. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa por un filtro, ¿no? La figura de sus ojos es una figura, porque el encaprichamiento o el amor falso es algo ciego. Solamente ve lo que quiere ver, ¿sí? Solamente entiende lo que quiere entender. El encaprichamiento, normalmente lo vemos en los jóvenes, no nos conduce a hacer caso de los consejos, las opiniones, ni siquiera de nuestros padres o nuestros amigos. El encaprichamiento no nos permite ver los posibles obstáculos, los posibles conflictos,
los problemas que pudieran surgir, no nos permite ver las debilidades, la inmadurez, la irresponsabilidad, los defectos de la otra persona, sino que ve lo que quiere ver, ¿sí? Y por lo tanto, no puede ver. Ve lo que quiere ver, ¿no? No puede ver la verdad. Tiene que sostener un concepto erróneo, un concepto falso de él o de ella. Tiene que minimizar las diferencias de cultura, de religión, de valores o de cosas más importantes, su verdadera condición espiritual. No quiere ver más allá de lo que quiere ver. Y ustedes lo han visto. Puede ser que el muchacho sea borracho, mujeriego, irresponsable, y la muchacha no lo puede ver. Borracho, no lo puede ver. Irresponsable, no lo puede ver. Mujeriego, no lo puede ver. Porque no lo quiere ver. No lo quiere ver. Entonces, lo que sucede aquí es que la persona pierde la capacidad de juzgar y razonar objetivamente, ¿no? Pierde toda objetividad y el asunto se convierte en algo completamente subjetivo, sujeto a lo que yo quiero, ¿no? Ahora, el séptimo punto, vean con mucha atención. Cuando es puro encaprichamiento, algunos de ustedes se acuerdan de este punto, es algo que tú y yo lo podemos sentir respecto a muchas personas. Es una atracción que tú y yo podemos sentir hacia otras personas, porque es una atracción física, psicológica, emocional. Consiste de extrañas emociones, de una muchas veces fuerte atracción. Puede ser psicológica o sexual, la atracción eso es lo de menos, pero es algo que tú puedes sentir. Los psicólogos y los psiquiatras hablan de la química, ¿no? Del amor. Y como si fuera algo así, con una reacción química, ¿no? En tu cerebro o en tu cuerpo. Pero el punto es que tú y yo podemos sentir la misma atracción hacia otras personas, ¿no? Si de esto se trata el amor, entonces podemos enamorarnos cada vez que nos encontramos frente a una persona que nos parece físicamente, psicológicamente o emocionalmente atractiva. Podemos volver a enamorarnos. Pero eso no es el amor. Sí. No es la verdadera cosa. Es un engaño, ¿no? Es tú viendo lo que tú quieres ver y nada más en la otra persona. El próximo punto, esto es algo sumamente egoísta, como lo hemos estado diciendo. El amor verdadero no busca lo suyo, ¿no? Pero esto es algo netamente egoísta, porque te conduce a pensar en él o en ella como la persona que te va a dar y tienes tu lista de cosas. Estás pensando en lo que ella te puede dar, en lo que tú recibirás, ¿no? De él o de ella. Tienes expectativas, normalmente son falsas. Te hará feliz. Cumplirá con tus sueños, ¿no? Llenará el vacío en tu corazón. Te dará seguridad, satisfacción, contentamiento, gozo, paz, etc., ¿no? Las expectativas falsas, ¿no? El amor verdadero no es egoísta, no busca lo suyo. Pero aquí la persona está buscando en su contraparte cómo llenar toda una lista de expectativas. Esto es algo, lo vuelvo a decir, completamente egoísta de su parte. Y frecuentemente se manifiesta tal como acabamos de verlo con Amnón y la muchacha. El deseo de controlar, el deseo de dominar a otra persona, el deseo de poseer, de enseñorearte,
de la otra persona, ¿no? Estás aferrado al deseo de tener a esa persona. Es un deseo, lo vuelvo a decir, de controlar, de manipular, de dominar a la otra persona. Y su fuente es tu egoísmo. No tiene nada que ver con el amor. Puede ser algo psicológico, emocional de tu parte, puede darte autoestima, una imagen, etc. Pero el amor no está metido de por medio en este asunto. Frecuentemente es la inseguridad, lo que vimos hace 8 días, es la inseguridad de la persona lo que está conduciéndole a desear y a buscar a su contraparte, ¿no? Esa inseguridad le provoca actuar con celos egoístas, ¿no? Actuar en formas pecaminosas. Es un tipo de egoísmo vicioso, ¿no? Lo que está metido de por medio. El verdadero amor quiere dar. El verdadero amor produce confianza y seguridad. Pero este tipo de amor vicioso, que nace de la inseguridad y el egoísmo de la persona, está centrado en el deseo, no de dar, sino de recibir una larga lista de bendiciones y beneficios. Yo quiero dignidad, yo quiero satisfacción, yo quiero felicidad, yo busco satisfacción, autoestima, todo lo que vimos hace 8 días. No es que yo le quiero dar, ¿sí?, a mi pareja. No es que yo quiero edificar, no es que yo quiero agradecer y satisfacer y ayudar y verdaderamente amar a esa persona, sino todo lo contrario. Yo quiero recibir todo para mí. Si 2 personas se casan, ambas pensando igual, y así se casan la mayoría de las personas, Dios no tiene que hacer nada para que esa relación termine en un desastre. ¿No? Pero ahora rápidamente, el tiempo se nos está yendo. Esto no es la parte principal del estudio de hoy. El 9º lugar. La próxima característica, esto es algo sumamente emocional. Esto es una de las cosas que lo vuelve a veces algo muy pesado, muy complicado. Hay fuertes emociones, ¿no? Estados de ánimo, ¿no?, que están metidos de por medio en esto. Cuando digo que es algo fuertemente o sumamente emocional, lo que quiero decir es que normalmente resulta ser algo irracional. Es un acto de idolatría para muchas personas. Se convierte en algo irracional, porque están buscando de su pareja cosas que ya lo vimos hace 8 días, que solamente Dios nos las puede dar, ¿no? Pero cuando les preguntamos acerca de qué es lo que te convence de que estás enamorado o enamorada de él, ¿no?, o de ella, como sea, lo único que nos pueden decir es que se sienten enamorados, ¿no? Es algo emocional. Y cuando les preguntamos, ¿pero por qué te sientes enamorado?, nos dicen que me cae bien, me gusta, ¿no?, me atrae. No nos pueden explicar nada, ¿no? Y así terminan casándose, en base a estas fuertes emociones, que son una espada de 2 filos, como acabamos de leerlo con Amnón y Tamar. El aborrecimiento con el cual la aborreció, mayor que el amor con que la amó, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que el verdadero amor se convierta en aborrecimiento en menos de 5, 10, 15 minutos? ¿Qué hizo la muchacha? Nada. La aborreció, ¿no? Y las personas que sufren de un corazón quebrantado,
¿no? Que porque perdieron un corazón entristecido y un corazón roto, han perdido su verdadero amor. Yo no estoy negando el papel que las emociones desempeñan en el verdadero amor, pero lo que estoy diciendo es que el verdadero amor es mucho más que eso. ¿Sí? Es algo que incluye la mente y la voluntad. Es algo que incluye la personalidad completa. No es el amor que nosotros conocemos en la cultura y la música popular, en las telenovelas de hoy. No es ese amor romántico, ¿no? Que consiste simplemente de algo psicológico, emocional, fuertemente irracional, ¿no? Cuando lo hemos dicho tantas veces, una persona locamente enamorada, ¿no? Es locamente encaprichada. Y van de una pareja a otra pareja y cometen el mismo error cada vez. Un romance maravilloso es en realidad un engaño que no es maravilloso, sino que es muy peligroso, que te va a conducir probablemente a un desastre, ¿no? Y las personas que terminan divorciándose para volver a casarse así, no tardan más que un par de meses para darse cuenta del error, ¿no? O las personas que no se casan con nadie, sino que viven en la unión libre y van de una pareja a otra, es más de lo mismo. No lo hemos discutido, hemos visto algunos detalles acerca de aquella mujer samaritana que se había casado 5 veces y que ya estaba viviendo evidentemente en unión libre con un hombre, el 6º hombre en la lista. Pero algunos teólogos afirman que esa mujer se dejaba engañar por esto. Es dudable, ¿no? De mi punto de vista. Yo creo que usaba, lo mencionamos antes, ¿no? Usaba su cuerpo, su atracción física, su capacidad de manipular a los hombres como un medio para obtener lo que ella quería de esos hombres. Y estaba dispuesta a casarse 4, 5, sí, ya la 6ª vez ya dijo que no, pero por lo menos 5 veces, ¿no? Pero mi punto es que pudiera haber estado buscando el verdadero amor. Esto no lo podemos descartar por completo, pero ahora vamos más lejos y tenemos que apurarnos. Lo que vimos hace 8 días, el hecho de que la persona que es capaz de amar verdaderamente es la persona que tiene sus necesidades de seguridad, autoestima, felicidad, autorrealización, etc. Todas estas necesidades cumplidas en la bienaventuranza de la salvación. Esto lo comentábamos hace 8 días. Es la persona que puede dar de sí misma sin la necesidad de recibir a cambio. Es la persona cuyo matrimonio no es un cambalache. Es la persona cuyo amor no es yo voy a construir mi puente que llegará exactamente a la mitad del camino y tú vas a construir tu otra parte de la puente y si no llegas a donde yo estoy no me muevo. No, y si haces algo que no me gusta, entonces va a pasar un tipo de coche bomba y va a explotar el puente y te vas a quedar ahí a mitad del camino y yo te voy a dejar. No sé si me explico. No es un cambalache, no es una relación de recibir, sino una relación de dar. Ahora, si estas dos personas que se casan en base a un amor egoísta, caprichoso y nada más, si fueran a casarse en base al verdadero amor, con cada parte cumpliendo hasta, no a la perfección, pero hasta cierto punto, un principio, cumpliendo con el verdadero amor, lo que vamos a ver aquí en unos momentos, el asunto sería totalmente diferente, lo contrario de lo que estamos criticando, y en un sentido, condenando. Pero ahora vamos más lejos. Porque hay otros factores metidos de por medio en este asunto. Les invito a que busquen en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 22,
A 1 Corintios 13 y Gálatas 5 llegaremos, tenemos que apurarnos, ya se nos fue el tiempo y no hemos llegado al tema. En Mateo 22, esto no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, solamente lo voy a descartar. Lo vamos a descartar en una forma muy rápida. Hay otras personas que escuchan lo que acabamos de decir, criticando el amor encaprichado, egoísta, ciego, y dicen, no, eso está mal, porque el verdadero amor incluye, si no algunos de estos elementos, por lo menos el deseo de ser amado y tu amor propio, está incluido en el paquete. Ahora, veámoslo aquí en Mateo 22. Y aquí tenemos el texto que es frecuentemente discutido. Hicimos una serie de estudios sobre ese tema hace años, no lo vamos a hacer ahora. 37. Jesús le dijo al que le preguntó el doctor de la ley sobre el gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero, el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Lo que tenemos hoy día, y esto es una controversia que vamos a descartar, hay muchos que leen este texto y dicen, ¿cómo es que algunos se atreven a condenar el amor egoísta? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Vuelvan a leerlo. Dice, estamos en Mateo 22, la última parte del versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que dicen es, aquí se nos enseña la Biblia que hemos de amarnos a nosotros mismos. Y que ese amor propio es la base del amor para con los demás. Y se enredan en argumentos sobre este punto. Pero fíjense bien en la respuesta. Y el tema es más amplio de lo que vamos a decir por el momento, ¿no? Algunos dicen, hay 3 mandamientos aquí. Primero, hay que amar a Dios, que amemos a Dios. Segundo, que amemos a nuestro prójimo. Tercero, que nos amemos a nosotros mismos. Es una parte de su argumento. Este texto lo convierten en 3 órdenes, 3 mandatos, ¿no? 3 exigencias divinas. Pero el texto contiene 2 mandamientos, no 3, sino 2 mandamientos. El texto presupone, da como un supuesto o presupuesto, que nos amamos a nosotros mismos. Dios lo sabe, que en forma instintiva, en forma automática, nos amamos a nosotros mismos. El texto no tiene nada que decir sobre nuestro amor propio. El problema no es la falta de amor propio. El texto no dice, para poder amar a Dios y amar a tu prójimo, tienes que amarte a ti mismo más. No lo dice, como los psicólogos afirman. El texto afirma, como otros también lo hacen, que ese amor propio existe y que es excesivo, que es egoísta y por lo tanto en otros contextos y textos incluso pecaminoso. Y el argumento es con la misma intensidad, con el mismo amor, con la misma sinceridad, con la misma dedicación, con que todos nosotros nos amamos a nosotros mismos, hemos de amar a los demás. Otros textos dicen que le hemos de amar a Dios por encima de nosotros mismos y todos los demás seres queridos. Otros textos dicen que hemos de amar a Dios incluso por encima de nuestro amor propio. Y si fuéramos a tardar para ver la lista de textos, hay una lista de ejemplos incluso en la enseñanza pública de nuestro Señor Jesús, en donde descubrimos que es ese amor egoísta
ese amor caprichoso que está centrado en uno mismo, lo que se convierte en el obstáculo más grande para la salvación de la gente. ¿No? Y cuando Cristo dijo, los que aman su propia vida la perderán, y los que aman su vida en este mundo, estaba hablando del mismo asunto, la van a perder, dice. El argumento lo vemos en nuestro texto en Efesios. No vamos a detenernos aquí, lo veremos en otro estudio. Vean otra vez en Efesios. Cuando dice que nos amamos a nosotros mismos, pero que hemos de amar a nuestra pareja con el mismo amor con el cual nos amamos a nosotros mismos. Estamos en Efesios 5 otra vez. Cuando dice, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo hemos leído. En 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Da por sentado que amamos nuestro propio cuerpo, ¿no? Y luego, el que ama a su mujer ya pasa de ser su cuerpo y dice, a sí mismo se ama. Y el tema aquí es tremendo, porque ese amor egoísta ya está incluyendo a otro, que tiene la misma prioridad, ¿sí? Que tiene derecho al mismo amor en su intensidad, al mismo amor en su sinceridad, el mismo amor en su dedicación, y lo vamos a ver en otro estudio, la lista de cosas cuando lo compara con el cuerpo mismo, la lista de cosas que tú y yo hacemos para darle atención a este cuerpo es prácticamente interminable, es increíble, y esto es el ejemplo. Esto es el ejemplo. Cuando dicen 29, ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, ¿no? Y el punto es que lejos de enseñar que hemos de amarnos a nosotros mismos más en este asunto, ¿no? La palabra de Dios dice lo contrario. Y hay una lista de textos aquí, ya tengo 3 páginas de apuntes, no vamos a verlo. No lo vamos a discutir más el día de hoy. Simplemente lo estamos descartando. Estamos diciendo que no, esto es una forma para manipular la palabra de Dios. No es lo que la Biblia enseña sobre el asunto. Y el argumento sería, así lo voy a terminar, si esta idea fuera correcta. Lo que tienes que hacer es amarte a ti mismo y encontrar a tu contraparte, una pareja capaz de amarte igual. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que la Biblia condena. ¿No? Ahora vuelven a 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13. Y vamos a demostrar el argumento haciendo rápidamente un bosquejo. Ustedes pueden ver en la hoja que tienen, es una hoja que hemos repartido muchas veces, la página en donde se compara Gálatas 5 con 1 de Corintios 3, hay varias traducciones de estos textos en la misma hoja. Pero bien rápidamente, en esta descripción del amor, la primera cosa en 1 de Corintios 13 que tenemos en el bosquejo es el hecho de que el amor no busca lo suyo. Y esto es el paralelismo exacto con el amor en Gálatas 5. Luego el amor se regocija en la verdad y esto es el gozo en Gálatas 5. Lo estamos viendo aquí en la hoja, ¿no? Luego este amor no se irrita, no lleva cuentas del mal, no, ni siquiera piensa el mal. Y el amor manifiesta como fruto del Espíritu Santo paz, como vamos a ver, produce paz. Luego en 1 Corintios 13 todo lo sufre, todo lo soporta, y en Gálatas 5 el fruto del Espíritu, paciencia y tolerancia. Y luego en 1 Corintios 13 es benigno, no tiene envidia, no es celoso, y luego es benignidad en Gálatas 5. Luego es bondadoso, no es injurioso, no es indecoroso, y la misma palabra genérica es bondad en Gálatas 5. Luego todo lo cree, todo lo espera en 1 Corintios 13, y en Gálatas 5 es fe y fidelidad. Y luego no es ostentoso, no se hace arrogante, no se ensancha, y en Gálatas 5 es mansedumbre.
Y por fin, la caridad, el amor no hace sin razón en 1 Corintios 13 y en Gálatas 5 actúa con templanza y dominio propio. Ahora vamos a hacer, y esta no es la primera vez que lo haremos en estos estudios, pero vamos a hacer rápidamente otro bosquejo, y este bosquejo nos habla del verdadero amor. Y luego el tiempo que nos resta lo vamos a dedicar a esto y al análisis en la forma de un bosquejo. Vamos a dar un análisis de Gálatas 5 y los frutos del Espíritu. Ahora vean rápidamente aquí la lista. Vamos a seguir la lista. En 1 Corintios 13 estamos. El primer texto es el versículo 4 que dice que el amor es sufrido. Se traduce que tiene paciencia, porque este amor nos conduce a imitar a Dios. Ahora, esto es completamente contrario al amor encaprichado, ¿no? Que quiere el amor ahora, al instante, ¿no? En forma impetuosa, como un tsunami de emoción y de deseo. Es lo contrario, es sufrido y tiene paciencia, y esto es uno de los atributos de Dios reflejado en el amor, ¿no? Su longanimidad y su paciencia que se manifiestan en forma asombrosa. El argumento es que el amor verdadero es capaz de esperar. Y la lista de ejemplos bíblicos no los vamos a ver el día de hoy. Pero tenemos un hombre en el Antiguo Testamento que esperó ¿cuántos años? Y hizo un cambalache que falló y se vio obligado a esperar otros más años. El amor verdadero no tiene, vamos a decirlo así, prisa. Es benigno y bondadoso, según el texto. Estamos leyéndolo y nada más. Y esto es un tema tremendo porque esto quiere decir que lo que el amor desea es el bienestar de su objeto. Esto es el motivo, y en esto vamos a meternos también en otro estudio. Esto es el verdadero motivo en el amor verdadero. Cuando hablamos del evangelismo como la máxima expresión del amor al prójimo, siempre decimos, el amor hacia el prójimo desea que mi prójimo sea una persona buena, ¿se acuerdan ustedes? Una persona santa, una persona feliz para siempre. ¿Qué es esto? Que sea perdonada y justificada por Cristo, transformada y santificada por el Espíritu Santo de Cristo y glorificada para siempre con Dios en el cielo. Y esto es lo máximo que uno puede desear a favor de otro. Y el amor verdadero tiene los mejores intereses del otro en cuenta. Es motivado por el deseo de hacerle bien a su prójimo y aquí a su pareja. Y ahora, en forma rápida, vean, hay 4 puntos que vienen en la lista que hablan de lo que el amor no hace. Dice que el amor no tiene envidia, el amor no se hace arrogante, que el amor no hace nada sin razón, no es ostentoso o jactancioso, no hace nada sin razón, la versión antigua, y que no es injurioso o indecoroso. Y estos 4 puntos, ¿no? Los estamos resumiendo aquí, están en el versículo 4, y pudiéramos detenernos para analizarlos, pero estos 4 puntos quieren decir exactamente lo mismo, que el amor no es egoísta. Es lo que quiere decir. No es egoísta. ¿Sí? Porque la envidia, la arrogancia, el deseo de hacer daño, ¿no?, a otros es exactamente lo contrario, motivado por el orgullo o la soberbia. Pudiéramos detenernos aquí para analizar cada punto. No es necesario. La fórmula es que el amor no tiene prisa, desea el bien del otro, no es egoísta. Y vean rápidamente, aquí no podemos hacer más que dar un resumen. Cuando dice que no se irrita, estamos citando de este mismo texto, es en el versículo 5, después de la fórmula, no busca lo suyo, no es egoísta.
no se irrita, ni siquiera piensa el mal, no lleva cuentas del mal. Esto quiere decir lo que vimos en los estudios sobre el enojo. ¿Se acuerdan ustedes de cómo el pecado metido de por medio en el enojo es, en síntesis, la falta de amor? No nos permite olvidar, no nos permite perdonar, siempre nos obliga a recordar, siempre nos mantiene agitados, inquietos, siempre se pone el DVD, se pone el VHS y ponemos otra vez la grabadora y volvemos a tocar el video y a ver lo que nos hicieron y todo lo tenemos grabado, ¿no? Y se repite la película una y otra vez, una y otra vez. Estamos llevando cuentas del mal, lo estamos apuntando, ¿no? En nuestro libro. Y esto lo hacemos porque nos hace sentirnos superiores, porque nos dice que tenemos razón, porque nos justifica, porque es algo deliberado. Porque es lo contrario del amor. El amor perdona. Eso es lo que los dos puntos dicen. El amor es capaz de perdonar porque está dispuesto a amar. Ese es el punto. ¿Sí? El amor verdadero hace exactamente lo contrario de lo que vemos en estos conflictos entre dos personas en donde son incapaces de perdonarse el uno al otro acerca de cosas que sucedieron hace 20, 30 o más años, ¿no? Y luego dice, fíjense bien, no se goza de la injusticia. Ven en la lista. No se goza, la primera frase en el versículo 6. ¿Qué es esto? Que el amor es siempre moral. Esta fórmula es tremenda, la vamos a traer en otro estudio. El verdadero amor es moral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir mucho. Quiere decir el acto de inmoralidad que ese muchacho cometió con aquella muchacha no tenía nada que ver con el amor. ¿Sí? Quiere decir que las personas que justifican su inmoralidad basándose en el amor, no pueden hacer todo lo que quieran con quien sea, a condición de que haya verdadero amor metido de por medio, cualquier acto de inmoralidad incluso. Y la palabra de Dios dice, ¿sí?, que el amor no da rienda suelta al pecado, no da luz verde a la inmoralidad, a la injusticia. La palabra es genérica, que incluye la segunda parte de la ley moral de Dios. Estamos señalando aquí simplemente la inmoralidad en contraste con la moralidad. Y luego dice que el amor se regocija con la verdad. ¿Qué es esto? Que el amor siempre es veraz, que el amor depende de la verdad para que sea guiado, ¿sí? Para que sea protegido y canalizado y instruido. El amor depende, hay una relación íntima entre el amor y la verdad. Y esto quiere decir que si te dice que sí, que te engañó y que te mintió, pero que a pesar de todo te ama, te está mintiendo. No tiene nada que ver con el amor. El texto dice lo contrario. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Y luego, hay una fórmula en donde, vean al final, dice, todo lo sufre. Este texto quiere decir que el amor es comprensivo, que se aplica a la totalidad de la vida. Es una frase gigantesca. Todo lo sufre, ¿sí? Y los eruditos hablan del sufrimiento interno en contraste con el sufrimiento externo que viene al final cuando dice todo lo soporta. Pero el amor es tan comprensivo. Esto es la cabeza de una subdivisión. Y vean los puntos que vienen después. Dice, todo lo cree, y esto es, vean la fórmula, el amor siempre confía. Siempre confía. Todo lo cree, dice. ¿Sí? No estamos hablando aquí de creer
una persona cuando es evidente que lo que nos está diciendo es falso. No estamos hablando de engañarnos a nosotros mismos y cegarnos. No, no, no. El punto aquí es una fórmula comprensiva que se aplica a muchas cosas en la vida, pero metido de por medio, siempre confía en Dios. Siempre confía en la palabra de Dios. ¿Sí? Si es posible, quiere creer lo mejor acerca de otros, incluso cuando se aplica a nuestra relación con otras personas. Luego, el amor siempre espera. ¿Qué es esto? Siempre espera. Es más de lo mismo. Esta fórmula es teológica, porque la esperanza en la Biblia es la plena expectativa de recibir el cumplimiento de todas las promesas y la palabra de Dios hoy y mañana. Siempre espera en Dios. ¿Sí? Siempre confía en su palabra. Y el amor siempre persevera. La fórmula aquí es tremenda. Siempre persevera. Confía, espera y persevera. La perseverancia, ¿no?, de los santos. Persevera ante los obstáculos, la oposición, los enemigos. Mantiene una expectativa confiando y esperando en la palabra de Dios. La fórmula es tremenda, pero ustedes pueden ver que el egoísmo se menciona aquí en la segunda frase en el versículo 5, cuando dice, no busca lo suyo, no es egoísta. Y el encaprichamiento, el amor encaprichado lo es. Es lo contrario. Ahora la gente al ver esto, ahora vamos a terminar con Gálatas, se pregunta, pero ¿quién es o sería capaz, ¿no?, de vivir así? Y la respuesta, solamente las personas que conocen el amor de Dios, solamente las personas que tienen sus necesidades psicológicas, emocionales y espirituales cumplidas en el Señor, el gran amante del universo, aquel que nos amó antes de la fundación del mundo, aquel que nos amó y nos ama incondicionalmente, aunque no lo merecemos. El chiste en todo esto, lo veremos, ¿no?, más en otros estudios. No merecemos el ser amados, ni menos en esta forma. Nadie es digno de este amor, ¿sí? Te vas a casar con una persona que no es digna de recibir esta clase de amor de tu parte. Pero si tú y aquella persona, si las dos partes conocen el amor de Dios, entonces a través del amor de Dios van a poder lograr en principio. La frase en principio quiere decir no a la perfección, no en forma absoluta y completa, pero habrá algo de realidad de este amor en su matrimonio. Ahora en Gálatas. Con esto vamos a terminar, se nos fue el tiempo, pero no importa, ¿no?, porque no tenemos prisa. Ahora vamos a ver en Gálatas otro bosquejo para terminar. Este bosquejo corresponde al que acabamos de ver. Es la contraparte de esto. ¿Sí? Yo tengo la tendencia de hacer mi berrinche en contra del amor encaprichado. La gente dice, pero no nos estás explicando la verdadera cosa. Aquí está. No lo tengo que explicar, solamente tenemos que leerlo, ¿no? Aquí nos lo dice la palabra de Dios. Ahora, para terminar, estoy viendo qué es lo que voy a cortar aquí. Ahora, rápidamente el bosquejo. Vean, en Gálatas 5, ¿lo tienen? Ahora, vamos a hacer la lista. El tema aquí es lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente, ¿no? Y lo que el Espíritu produce aquí es el verdadero amor. Lo pueden ver en el bosquejo, en donde se comparan las cosas. Es el mismísimo tema en una forma más amplia. Porque 1 Corintios 13 le pone en la forma negativa y Gálatas 5 lo pone en la forma positiva. Ahora bien, el verdadero amor, según el texto, es el primer fruto del Espíritu. 22, Gálatas 5, ¿no? Versículo 22. Y este amor no es egoísta. No es simplemente un afecto emocional o natural,
no es la atracción física, no es el amor en los lazos familiares, en el seno de la familia, mis seres queridos, sino esto es un amor de devoción, de respeto, es un amor inteligente, a propósito, de sacrificio, como vamos a ver en otros estudios, es la verdadera cosa, pero lo vuelvo a decir, es el fruto del Espíritu de Dios. Al saber que Dios me ama a mí, ¿no? Cuando no soy digno de ser amado por nadie, ni siquiera tengo derecho de amarme a mí mismo como lo hacen los inconversos. Al saber que Dios me ama y sabe todo, lo mejor y lo peor, ¿no? Al saber que Dios me ama y no, su amor no está basado en algo bueno o en algo que Él pudiera, su amor para conmigo no es egoísta. No tiene nada que sacar o ganar de mí. Me ama porque me quiere amar. ¿Sí? Ese amor de Dios produce este fruto. Segundo, gozo. Ven con mucha atención. Los puntos aquí son tremendos. El tiempo se nos fue. Este gozo que nos libera de las circunstancias, vean, este gozo que es una profunda experiencia del amor de Dios, que nos da la capacidad de deleitarnos en Él, de regocijarnos en Él. Esta emoción profunda, el amor de Dios que produce esta emoción placentera en nosotros, ¿no? Los teólogos dicen que el gozo consiste de la expectativa de obtener o poseer algo, o consiste del hecho de ya tenerlo, de recibir esa cosa. Puede ser algún bien temporal, puede ser algo material, puede ser algo espiritual, puede ser el amor eterno de Dios. Es una lista de cosas, pero esta capacidad de deleitarnos en Dios y disfrutar de Él, de alegrarnos en el Señor, ¿no? Es, vean, una bendición, un fruto del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios, lo vuelvo a decir, que supera las circunstancias, que no depende de lo que está sucediendo, es algo más que una emoción, porque es un estado no simplemente de ánimo, sino de mente. Es un tema tremendo en el Nuevo Testamento y se nos ordena en Filipenses y tantos otros textos a que nos gocemos siempre en el Señor. Pero supuestamente lo que los enamorados esperan recibir de su amado, lo tenemos ya en nuestro Señor. Y la próxima cosa, paz. Vean, la paz que la Biblia explica en tantos sentidos, la paz con Dios a través de Cristo, la paz y su obra que perdona nuestros pecados, la paz de Dios en nuestro corazón, la paz con los demás, ¿no? Tres factores involucrados en el asunto. Es la serenidad interior que solamente Dios te puede dar. Es esa calma, esa tranquilidad, una calma interior que tú puedes sentir en cualquier circunstancia porque su base es la misma cosa. Es el amor de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios, es la salvación en Cristo, no es algo que depende de lo que ya pasó o lo que está pasando o lo que pudiera suceder mañana. Esa paz que los enamorados también, por lo menos supongo que en unas horas o momentos de su luna de miel, dicen que se sienten tan llenos de gozo y paz, ¿no? Y luego paciencia, dice, vean la lista, paciencia, que es la capacidad de aguantar y esperar, no importando las acciones de los demás, la habilidad para soportar las cosas que no nos agradan, y esta paciencia presupone que vivimos en un mundo caído en donde hay una lista interminable de cosas que nos pueden inquietar, frustrar, amargar, tratando de acabar con nuestra paz, con nuestro gozo, pero esta paciencia
que también lo vimos en los estudios sobre el enojo, es uno de los atributos de Dios que Él puede reproducir en nosotros, ¿no? Es una parte del verdadero amor, ¿no? Ahora, vean en la lista, número 5, benignidad que se contraste aquí con bondad. Vean, dice, estamos en Gálatas 5:22, y en la lista dice, benignidad y bondad, antes de la última palabra fe, en el versículo 22. Pero rápidamente, vean, la benignidad aquí se entiende en la siguiente forma. Es la disposición hacia los demás, es la actitud que tú y yo tenemos hacia la otra persona. Es la inclinación y la actitud y la disposición de hacerle bien. Le queremos hacer el bien a esta persona. Benignidad. Es un reflejo de la bondad de Dios. Pero lo vuelvo a decir, se entiende la idea aquí como la actitud, y la siguiente palabra bondad se entiende como los hechos, los frutos de dicha actitud. ¿Sí? Porque según que tengamos oportunidad, hagamos bien. Es la misma palabra que habla de Cristo, que andaba haciendo siempre el bien. Esta palabra bondad, en contraste con benignidad, habla de la práctica del amor. Y la otra, la palabra anterior, habla de la disposición, la inclinación que el amor produce en nosotros. ¿Sí? Y luego la palabra fe, la última palabra en el versículo 22, que habla de fidelidad, de una vida de lealtad y responsabilidad. Y esta palabra es importantísima en el contexto del matrimonio. Vamos a ver los textos. Hay algunos del Antiguo y uno muy importante en el Nuevo que describen el matrimonio como un pacto. Y luego lo vamos a analizar en sus detalles, pero un pacto que nos obliga a ser fieles, ¿no? Responsables y leales en esa relación de amor. Obviamente esos frutos se aplican a otras cosas. Nuestro tema aquí es el matrimonio y el amor, ¿no? Y lo que puede destruir nuestro matrimonio y convertirse en una base bíblica para que se para deshacer ese matrimonio, es la infidelidad al pacto, la deslealtad al pacto. Y algunos afirman la irresponsabilidad también, sin discutirlo el día de hoy. Pero ahora vamos más lejos. Vean, el tiempo se nos fue. Vean aquí la palabra mansedumbre. Mansedumbre, humildad, se traduce así. Esto consiste del conocimiento verdadero de lo que somos, ¿no? Ante los ojos de Dios, su santidad, nuestros pecados, el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de nosotros mismos produce humildad, sin discutir la palabra mansedumbre. Esto es la manifestación de la humildad. Y lo vuelvo a decir, el tema aquí es tremendo porque su base es, yo no soy digno de exigir que me ame, yo no lo merezco, ¿sí? Yo no tengo el derecho de ser amado, ¿sí? Y lo vuelvo a decir, el gran misterio en todo esto, cómo Dios nos ama cuando somos los menos indicados y los más indignos, ¿no? Y la persona que dice ser cristiana y no cree esto, no entiende la gracia, no entiende el perdón, no entiende el evangelio, no entiende la salvación, es una persona autoengañada. Si tú crees que eres digno, ¿no?, de exigir el amor de tu contraparte, ¿acaso te pregunto, eres digno de exigir el amor de Dios? La religión falsa te dice que sí. La religión verdadera afirma que no. Ahora, por último, templanza, que es la palabra inclusiva que incluye todo lo demás. Dominio propio, control sobre la mente, las emociones y la voluntad, sobre los apetitos y las pasiones del cuerpo y el alma. La palabra comprensiva se encuentra aquí, en la fórmula, al final, cuando dice templanza, ¿no? Ahora vamos a terminar, se nos fue el tiempo,
Vimos lo que no es y una parte de lo que es el verdadero amor. ¿Sí o no? Y no hicimos más en el argumento principal, salvo leer los versículos y ver lo que dice. La gente que no cree que este libro es lo que afirma ser la palabra de Dios, ¿cómo pueden mantener su incredulidad ante algo como esto? Pero ahora vamos a terminar con esto. Cuando, escuchen bien el argumento, hablábamos al principio, la Biblia comienza con una boda y termina con un matrimonio, ¿no? Pablo nos dice aquí que este es un gran misterio acerca de la salvación, dice. ¿Cómo? Sí, acerca de la salvación. Y al casarnos con una persona, vean lo que sucede. Nos comprometemos con una persona. Nos comprometemos con esta persona de por vida. Y decimos, no importa, y la lista en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, y cuando hay dinero y cuando no hay dinero, y hacemos hasta en un matrimonio efectuado por el juez civil, te obligan a repetir la fórmula de todas estas cosas catastróficas que pudieran sobrevenir. Y estás dando la vuelta a tu vida de soltero, tu vida vieja. Te estás entregando incondicionalmente a la otra persona. Te estás comprometiendo a serle leal y fiel y a vivir en una relación de compañerismo y comunión y amor con esa persona para siempre, dicen en las películas de Hollywood. ¿Pero acaso no es eso algo muy parecido a lo que sucede en la salvación? ¿No es algo muy ilustrativo que nos habla de lo que sucede cuando una persona es convertida a Cristo? ¿No es cierto que nos entregamos a Él, que nos comprometemos con Él, que somos convertidos en su amada? Que Él comienza a desempeñar esa relación de amor y comunión y compañerismo, algo, lo hemos predicado en el pasado, diciendo algo tan maravilloso que sobrepasa lo que se entiende con la palabra algo romántico. ¿No es cierto que nos comprometemos con Él de por vida, no importando los problemas que pudieran surgir? No importando lo que pudiera suceder, lo que nos pudiera costar. Los enamorados, aferrándose el uno al otro en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en los sufrimientos, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. ¿Qué es todo esto? Salvo el Evangelio reflejado en el matrimonio. Debemos esforzarnos para entender mucho más de lo que hemos entendido antes acerca de este asunto. ¿Sí? Para lograr que nuestro amor egoísta sea mortificado y aprendamos a amar a alguien como nos amamos a nosotros mismos, Dios instituyó el matrimonio. Y para lograr que su amor sea el eje central de toda esta relación, Dios instituyó el matrimonio. Y esto nos obliga a poner a un lado nuestras ideas preconcebidas. Lo comentábamos hace 8 días, el mundo no sabe nada de esto. A poner a un lado
cualquier agenda personal, meta personal, interés o motivo personal en el asunto y darnos cuenta que el matrimonio existe para glorificar a Dios. No es simplemente para hacernos bien a nosotros, es para gloria de Dios, para los propósitos de Dios que el matrimonio existe. ¿No?